Muy buenas y bienvenidos una semana más a Educando en la Calle, un programa de temática social donde cada semana iremos conociendo algo más sobre los más jóvenes. En nuestro programa de hoy hablaremos sobre el bullying, un tema bastante preocupante ya que existen estudios que dicen que el 20% del alumnado está implicado en este tipo de acoso, ya sea como víctima, acosador o espectador. ¿Conoces algún caso de alguien al que hayan agredido, insultado o puesto algún mote? No. Sí. Mote sí, pero agredir no. Sí, en casos aquí es bastante cercano y en muchos centros hay muchos casos. Sí. Sí. ¿Qué consecuencias cree que puede tener sufrir acoso escolar para alguien que lo padece? Porque esta persona puede después llegar a hacer cosas que a lo mejor si no sufriera acoso, pues no la haría. Por ejemplo, yo qué sé, hemos visto casos que las personas se han hecho daños a sí mismas o cualquier otro tipo de cosas. ¿Algún trauma o algo de eso? Hombre, eso afectaría en su futuro muchísimo, la verdad. Pienso. Bueno, para alguien que lo padece, yo gracias a Dios no he sufrido acoso escolar en ningún momento, pero sí pienso que puede ser algo duro, y más ahora que con las nuevas tecnologías ha aparecido el término de ciberbullying, y pues el acoso es más constante. Hombre, puede tener consecuencias psicológicas para esa persona, porque recibí constantemente todos los días acoso en un centro escolar o en la familia, en una familia de amigos. Puede sentirse esa persona mal y arrastrar un problema más grave. Daño psicológico, trastorno, la verdad. Y después no confía en nadie. ¿Alguna vez has visto alguna publicación o algo en internet en la que se estén riendo de algún compañero? En internet no, pero en la calle sí. Y a lo mejor en Instagram y esas cosas también. Se ve que hay gente que le pegan a otras personas, Sí. Sí, pero... Vídeos y eso. Claro. Sí, se empiezan con las bromas, pero realmente no se sabe cómo lo pasa el que está atrás de la pantalla, y actualmente son cada vez, por desgracia, más frecuentes. No lo he visto, pero sí es muy común en otras ciudades o en pueblos más grandes que sí se dan estos casos. Muchas veces. ¿Qué crees que piensa una persona que acosa a otra? Yo creo que esa persona tiene que estar más aburrida como para hacer esto y no tiene empatía con los demás, porque yo creo que a nadie le gustaría que le hicieran eso, y menos cuando una persona es más, a lo mejor más tímida o no es capaz de defenderse o socializar con otras personas, yo creo que eso. Yo pienso que es una persona bastante insegura para hacerle eso a otra. Yo pienso que es una persona que a lo mejor puede tener problemas en su casa o problemas consigo mismo. Bueno, puede pensar a lo mejor que empieza, como he dicho antes, con la broma y no sabe medir lo que dice o lo que hace, o principalmente pienso yo que puede ser la falta de empatía hacia la persona que insulta o que ofende. Yo creo que son personas que no tienen unos valores, desde pequeños no le han dado valores y no le han inculcado que hay que tener empatía y ponerse en el lugar de las otras personas y que todo el mundo merece un respeto. Se cree superior a esa persona y que por hacer eso es más que nadie. ¿Qué debería hacer un compañero al que estén acosando? Hablar y decir lo que le están haciendo para que le ayuden. Primero que todo comunicárselo al centro y a su familia. Y luego intentar enfrentarse a las personas que le agreden o buscar ayuda, principalmente buscar ayuda. Bueno, lo primero es denunciarlo, ponerlo en manos de los docentes, que son los que deben de tomar acciones, que son los responsables del aula, y denunciarlo porque entre todos es más fácil que se acabe con el problema. Pues un compañero que lo esté acosando yo creo que debería hablar y no callarse. Decírselo a un profesor, a un compañero, a su familia, a los amigos, pero no callarse porque le puede acarrear algo peor. ¿Y vosotras cómo creéis que podéis ayudar a ese compañero? Pues diciéndole que se vengan con nosotros, que apoyándolo y ayudándolo para que no esté solo. Claro. Y ayudándole a hablar con otras personas para que sepan lo que le pasa y eso. Dándole apoyo psicológico, sobre todo diciéndole que no está solo, que tiene personas que siempre que están ahí para apoyarle y defenderle.
Y no solo de boca, sino ayudarlo a que pueda enfrentarse a ellos. Bueno, pues como he dicho antes, denunciando lo que está pasando y que pase a mano del centro, que es el que mejor lo va a hacer, y sobre todo apoyando, en un momento en el que la persona se ve muy sola y lo estará pasando mal, y lo principal que puedo aportarle yo es alguien que lo escuche y que lo intente ayudar. Pues yo, antes que nada, lo escucharía, lo ayudaría haciéndole saber que yo estoy para apoyarlo y me pondría en contacto con la familia o con alguien del entorno familiar para solucionar el problema. Haciéndolo entrar en razón y muchas veces no son conscientes de que están sufriendo bullying y decirle que pida ayuda. Podemos definir el bullying como el acoso, tanto verbal como físico como psicológico, de manera intencionada y persistente en el tiempo por parte de un alumno o varios alumnos hacia otro al que consideran una persona más débil y al que convierten en su víctima habitual. Además, con el surgimiento de las nuevas tecnologías ha nacido un nuevo término que es el de ciberbullying, que es el bullying a través de las diferentes redes sociales. En cuanto a los agresores, podemos decir que se tratan de chicos con edades más superiores a la media de su clase y que, bueno, son fuertes físicamente, tienen conductas violentas hacia aquellos que consideran más débiles, se proclaman líderes y creen que tienen una autoestima bastante alto. Además, en sus hogares perciben el ambiente como algo conflictivo y perciben también la escuela y además su rendimiento académico es bastante negativo. Incluso pueden llegar a tener conductas desafiantes hacia los profesores. Cambiando de perspectiva, podemos decir que las víctimas se tratan de personas más tímidas, más retraídas, intentan pasar más desapercibidas y bueno, en sus hogares podemos decir que la mayoría de casos se aíslan en sus habitaciones y su actitud hacia la escuela es algo más pasiva, aunque pueden tener un buen rendimiento académico, pero son reacios a ir al lugar donde reciben este maltrato. Al principio las formas de maltrato suelen ser insultos, amenazas, pero acaban desembocando en conductas más violentas, agresiones físicas, exclusión social y bueno, se suelen dar en el aula, en el recreo o en las inmediaciones del propio centro. Pero para profundizar más en el tema y aclarar diversos términos, vamos a hablar con Eva Moreno, la orientadora de nuestro instituto, del IES La Palma. Bueno, nos encontramos aquí en el IES La Palma con su orientadora, Eva Moreno. Muy buenos días. Buenos días. Antes que nada, agradecerte tu participación en este programa. De nada, muchas gracias a ti por estar aquí. Y bueno, cuéntanos un poquito más sobre ti. Bueno, pues llevo 4 años ejerciendo mi labor como orientadora en el IES La Palma, aunque previamente he desempeñado mi trabajo en diversos centros en varias provincias de Andalucía. Muy contenta de estar aquí en el instituto y bueno, un centro muy peculiar, ¿no? Por sus características, por una parte por sus grandes dimensiones, ya que es un centro muy grande, albergamos a 1000 alumnos entre enseñanzas de mañana y de tarde y con una oferta educativa muy amplia, sobre todo en enseñanzas postobligatorias, lo cual me obliga a atender a una gran diversidad de alumnos. Bueno, ¿cómo definiría el bullying? El bullying, bueno, pues es una exposición de un niño o una niña a un daño físico o psicológico por parte de un compañero o compañera o por parte incluso de un grupo de alumnos o alumnas, ¿no? Que se da en el centro, ya sea colegio o en el instituto. Se tienen que dar 3 circunstancias fundamentales, 3 situaciones fundamentales como requisito para que sea bullying. Por una parte, intencionalidad, es decir, tiene que ser algo intencional. Por otra parte, tiene que haber una reiteración del daño, es decir, una repetición del daño en un periodo de tiempo. Y en tercer lugar, tiene que haber también un desequilibrio de poder, tiene que haber una desigualdad de fuerzas, ¿no? Entre la víctima y el agresor, ya sea a nivel físico, a nivel psicológico o a nivel social. El fin del bullying es intimidar, es amedrentar, es atemorizar a la víctima, pudiéndole crear secuelas muy graves y un daño importante. La víctima puede tener sentimientos de indefensión, de humillación, de sumisión, que pueden resultar muy dañinos. Y bueno, hemos visto que ahora con el tema de las redes sociales y demás, ha surgido un nuevo término, que es el ciberbullying. ¿En qué se diferencia del bullying? El bullying y el ciberbullying, digamos que son equivalentes. Lo que pasa es que el bullying se da físicamente en el entorno escolar natural del alumno, en el centro,
mientras que el ciberbullying se da en Internet, ¿no? Como bien sabido por todos, especialmente a través de las redes sociales. ¿En qué consiste el ciberbullying? Bueno, el ciberbullying podríamos decir que consiste en la publicación, ya sea de textos, de imágenes, de audios o de vídeos de la víctima, a través de los medios electrónicos que todos conocemos, ¿no? Ya sea telefonía móvil, ya sea mensajería, pero especialmente sobre todo a través de las redes sociales, ¿no? Y puede hacer mucho daño. El fin siempre es el mismo, el fin de ambos, tanto del bullying como del ciberbullying, siempre va a ser el mismo, que va a ser hostigar, humillar, amenazar y someter a la víctima. Y bueno, hay muchas veces que la persona que lo sufre no lo dice. Y bueno, te quería preguntar, ¿qué indicios nos hacen sospechar de que una persona esté sufriendo ese acoso? En casa y en el centro, ¿no? Entiendo. Sí. Bueno, en el centro hay unos indicios muy claros en ocasiones, ¿no? Podemos encontrarnos con negativa del niño a venir al centro, claramente, o negativa a asistir a actividades extraescolares, como pueden ser salidas, visitas, excursiones, viajes de estudio. Por otra parte, un indicio muy claro en el centro es que suele haber bajada de rendimiento académico, ¿eh? El chico o la chica pues suele bajar en su rendimiento, suelen bajar sus notas, ¿no? Al estar sufriendo esta situación tan desagradable para él. También hay otros aspectos como pueden ser indicios claros que son cambios de humor en el chico o la chica, pues se puede mostrar más triste, más irritable, más ansioso, más inseguro. Todos estos síntomas se dan en el centro claramente. En casa, además de todo esto, además de esos cambios de humor, ¿no? Que los padres van a percibir esa bajada de rendimiento, ¿no? Esa negativa a asistir al centro, también van a notar que puede estar, por ejemplo, pues menos comunicativo. El chico o la chica no va a comunicar en casa qué hace en el colegio, ¿no? Porque no le apetece, es desagradable para él. También pueden percibir una bajada de autoestima. Es muy importante estar atentos a qué frases utiliza el niño para referirse a sí mismo, ¿no? Puede haber una bajada de autoestima, puede presentar también problemas en casa, pueden apreciar que haya problemas para relacionarse con los iguales, ¿no? Que ya no quiere salir, no le apetece salir o no le apetece traer amigos a casa, ¿no? Luego también hay unos síntomas psicosomáticos muy evidentes en algunos casos. Se pueden dar situaciones, pues alteraciones del apetito, alteración del sueño, puede haber alteraciones gastrointestinales, incluso dolores de cabeza, cefaleas, que hace que el chico no venga, ¿no? Con la excusa de me duele la cabeza, no voy, pero es un síntoma psicosomático. Puede haber también síntomas físicos. Podemos encontrarnos pues, que el chico tenga o la chica tenga arañazos, que tenga algún moratón, que le falte material escolar, que le falte el bocadillo. ¿Quién se lo ha comido? Él no, porque se lo han quitado. O dinero incluso, ¿no? O que pida dinero porque el agresor le tiene amenazado y le pide dinero, ¿no? Todo ese tipo de síntomas son muy claros. Después también puede haber incluso, bueno, sobre todo en el ciberbullying, en ocasiones se puede dar también un indicio muy claro, y es que el chico o la chica cuando termina de navegar por internet o suelta el móvil tiene una sensación de desasosiego o se encuentra mal, ¿no? Se encuentra mal porque obviamente ese contacto, ya sea a través de internet o a través de su teléfono, a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, a través de Instagram, pues le puede resultar desagradable y podemos ver ese semblante, ¿no? de preocupación o de malestar en él. Y bueno, y por último puede haber también incluso conductas autodestructivas, ¿no? Esa sensación de malestar, esa sensación de encontrarse mal consigo mismo, la puede manifestar incluso pues autolesionándose, ¿no? Que sería ya una consecuencia extrema, ¿no? Extrema. Y bueno, centrándonos en el acosador, ¿qué perfil tiene esta persona? El perfil del acosador. Bueno, el perfil del acosador suele ser un chico con bastantes dificultades para identificar y gestionar sus emociones, no solo las suyas propias, sino también las de los demás, sin perder de vista que incluso pudiera haber sido víctima de acoso, él mismo víctima de acoso, a lo largo de su vida en otras situaciones, ¿no? Y está reproduciendo esa conducta ahora con una víctima, ¿no? Suelen ser alumnos conflictivos en muchas ocasiones, con graves carencias afectivas, con baja autoestima, que ejercen incluso un liderazgo muy negativo con los compañeros, basado en el miedo que producen los demás. Y bueno, también suelen ser alumnos impulsivos, que suelen enfadarse con facilidad,
que tienen baja empatía, baja capacidad de ponerse en el lugar del otro, no perciben las emociones, con lo cual no sufren ante el sufrimiento de la víctima. Incluso en ocasiones se pueden mostrar desafiantes con los adultos, ¿no? Con los profesores, ¿no? Aquí en el centro, e incluso agresivos en alguna ocasión también. ¿Los padres cómo se pueden dar cuenta de eso? Porque hay muchas veces como que dice, no, mi hijo no es acosador ni nada. ¿Cómo se pueden dar cuenta de eso? ¿Del acosador o de la víctima? Del acosador. ¿Cómo se pueden dar cuenta del acosador? Bueno, pues todo este tipo de conductas, ¿no? Mostrarse conflictivo, mostrarse pasivo en el aula, hay que estar muy pendiente, desde luego, hay que comunicarse mucho con los hijos, hay que tener mucha confianza, estar pendiente de su círculo de relaciones sociales, supervisar, revisar, en qué páginas web se meten, con quién contactan, si es necesario supervisar su teléfono móvil, hay que poner límites en el tiempo que dedican a las redes sociales. Y si estamos revisando y supervisando ese aspecto, probablemente nos demos cuenta de que hay algo extraño, ¿no?, en el uso de las redes sociales o en su estado de ánimo también. Van a mostrar esa conflictividad. A los padres normalmente esa información les va a llegar de alguna manera, porque siempre hay algún amigo de la víctima, sobre todo en entornos así, en localidades más pequeñas, siempre hay algún amigo de la víctima pues que lo va a hablar, lo va a decir, ¿no? Lo va a decir. Y afortunadamente en el centro, bueno, también es fundamental que tengamos aquí redes de comunicación con todos los chavales, ¿no?, que haya una comunicación fluida con los niños para que tengan esa libertad de contactar con un tutor, con un profesor, con el jefe de estudio, conmigo como orientadora, para poder comunicarlo y, bueno, y si hace falta, hablar con los padres del acosador y ponerle al corriente de la situación que estamos viviendo aquí en el centro, ¿no? Con el auge de las nuevas tecnologías, ¿crees que se dan más casos de acoso? Sí, indudablemente las nuevas tecnologías han venido a complicar este aspecto, ¿no? Ten en cuenta que con el acoso termina con la jornada lectiva en el centro, pero el ciberacoso hace que ese acoso siga allá donde el niño va, continúa en casa, ¿no? Por lo tanto, se hace mucho más complejo y sí es verdad que lo complica. De hecho, algunas investigaciones dicen que con el ciberacoso ha aumentado este tema en España, ¿no? Ha aumentado notablemente por el mal uso de las redes. Yo diría que hay dos aspectos fundamentales, ¿no?, en el tema del ciberbullying, y es el anonimato, lo cual ayuda, digamos, o incentiva más que se den este tipo de casos, puesto que en ese anonimato, claro, es muy difícil detectar, es muy difícil perseguir, es muy difícil demostrar un acoso, ¿no? Y por otra parte también el acoso a través de las redes sociales se da porque no hay una percepción directa del daño que se está haciendo a la víctima, por lo tanto esa falta de empatía es, si cabe, aún mayor, ¿no?, por parte del acosador, y es más fácil que se dé. Sí, yo pienso que ha podido aumentar a través de las redes sociales. También es verdad que el problema se hace ahora más visible en los medios y demás, afortunadamente. Entonces, bueno, quizás hay más visibilidad, pero también los medios electrónicos y los medios tecnológicos, internet y demás, y las redes sociales, pues promueven que haya un aumento de casos, probablemente sí. Quería preguntarte también, actualmente aquí en el instituto, ¿se dan muchos casos de bullying? Pues mira, no, afortunadamente no. Tenemos un centro en ese sentido muy tranquilo, con una convivencia muy positiva entre los alumnos. Algún caso puntual ha habido, pero no ha ido a más, se ha cortado en la mayor brevedad posible, no ha ido a más y no ha habido graves consecuencias, y afortunadamente no. Te puedo decir que, ya te digo, que es un centro en ese sentido pues con una convivencia muy buena entre los chicos y las chicas. Y bueno, me has estado diciendo antes lo de cómo los indicios que nos hacen sospechar de que una persona esté sufriendo acoso. Sí. Pero en el caso de que sepamos que un niño lo está sufriendo, ¿qué podemos hacer para que esa persona lo cuente libremente y para ganarnos esa confianza, básicamente? Ajá. Bueno, pues sí es verdad que una víctima suele tener, no vergüenza, pero sí puede tener miedo al acosador, puede temer las represalias, puede estar amenazado, y entonces a veces en ocasiones es verdad que es difícil que lo cuenta. Por eso es muy importante también el papel de los compañeros, ¿no?, de los espectadores, que ahora, luego si quieres hablamos de ello.
Por una parte es fundamental establecer cauces de comunicación y confianza, es decir, para que el chico o la chica se sienta seguro y nos ofrezca más detalle de lo que está ocurriendo. Esa persona de confianza, como ya digo, es fundamental, puede ser su padre, su madre, puede ser un profesor, un tutor, aquí en el centro yo como orientadora, entonces esa cauce de comunicación y confianza es fundamental y por supuesto mostrar apoyo y ayuda, ¿no?, a medida que lo va contando, para que exprese sus emociones, para que exprese sus sentimientos y se sienta a gusto contando lo que está ocurriendo. Es importante también no sobrereaccionar, ¿vale? Es decir, hay que evitar dramatizar sobre el caso, ¿no?, porque si no el chico probablemente se cohíba más. Entonces hay que intentar tratarlo con naturalidad, desdramatizar, desculpabilizarle, porque en muchas ocasiones el chico o la chica acosada puede sentir incluso hasta miedo y culpa por lo que está ocurriendo, ¿no?, porque no ha hablado o porque no lo ha dicho, pues porque le sigue al acosador. Entonces ese sentimiento de culpa hay que eliminarlo, hay que erradicarlo. Y por supuesto, una vez confirmada la situación, bueno, pues actuar, ¿no? Actuar, erradicarlo con la mayor brevedad posible y actuar de manera coordinada, tanto el centro como en casa, actuar en ambos contextos de manera absolutamente coordinada, pues para evitar lo antes posible que continúe, ¿no? Actuar de la manera más inmediata posible y establecer fundamentalmente ese cauce de comunicación que es básico, y esa confianza, mostrarse disponible para que el alumno te cuente. Esa figura de confianza la tiene que tener. Y siguiendo la línea de lo que estás diciendo y de actuar y demás, ¿qué puede hacer los demás niños o niñas que presencien un caso de acoso? Pues sí, efectivamente, lo que te he comentado antes, ¿no? El papel de los espectadores es fundamental, es fundamental. Yo diría que es el motor que puede erradicar perfectamente las situaciones de este tipo de acoso, ¿no? Tienen un gran poder, hay que hacerles ver a los espectadores, el papel de los espectadores es fundamental, hay que hacerles ver el poder que tienen para detener este tipo de situaciones, apoyando a la víctima, poniéndose de su lado, ayudándola e incluso, como ya te he comentado antes, comunicándolo a un adulto, ya sea profesor o a quien sea, al tutor, comunicando ese tipo de situaciones para que las sepamos, ¿no?, los adultos que estamos en ese contexto. Y bueno, y por otra parte también es fundamental quitarle público al acosador. Es decir, el acosador se tiene que sentir solo, no tiene que ver que nadie le apoya ni nadie le sigue. Si no hay público, no hay acoso. Entonces es fundamental, el papel de los espectadores es fundamental para comunicar y para apoyar y para detener y para actuar, sí. ¿Y en el caso de los padres? En el caso de los padres, bueno, en el caso de los padres es fundamental también establecer esos cauces de comunicación. Hay que dialogar con los niños, hay que escucharles, hay que comunicarse, observar, sobre todo observar este tipo de hechos y ante la más mínima sospecha, por supuesto, pues dialogar con el chico, con la chica, con su hijo, tratar de sacar esa información que necesitamos, apoyarle, ayudarle, mostrar, si confirmamos realmente que existe algo como puede ser una situación de acoso, mostrarle apoyo, mostrarle confianza, mostrarle seguridad, positivismo, que no pasa nada, que esto se arregla. Hay que reforzar su autoestima y su asertividad y bueno, potenciar también esas relaciones sociales con otros chicos, con otras chicas, para ampliar su círculo de amistades, ¿no? Proporcionarle oportunidades para que se relacione de manera sana con más chicos y chicas, para que aumente su círculo de amistades. Es fundamental, por supuesto, establecer una coordinación con el centro escolar. Es fundamental comunicarnos y desde aquí, desde el centro, realizar una serie de intervenciones en coordinación con los padres para que el chico o la chica lo supere y en caso de que sea algo de mayor gravedad, pues buscar incluso ayuda de un profesional, ¿no?, para superarlo. Todo esto es fundamental, la comunicación entre los padres y el centro, entre la familia y el centro es fundamental. Y luego también hay un aspecto fundamental y es que no se convierta esto en el monotema en casa. Una situación de acoso se puede solventar desde aquí, desde el centro, se puede hacer multitud de actuaciones desde el centro para frenar una situación de acoso y no tiene por qué ser un tema monotema en casa ni especialmente dramático. Se puede solucionar, eso sí, cogiéndolo a tiempo, en la mayor brevedad posible, pero bueno, no se puede hacer tampoco un drama, ¿no?, porque el niño o la niña lo va a sufrir. Entonces, intentar tratarlo con naturalidad e intentar solucionarlo lo antes posible. Y en el caso de que hubiera un caso, ¿cómo es tu labor como orientadora?
Bueno, mi labor como orientadora tiene varias facetas, ¿no? Por una parte, mi papel es fundamental en la detección, es fundamental, yo intento establecer esa comunicación positiva con los niños, de confianza, tener una relación de confianza para que ellos me cuenten, para mí es fundamental, ¿vale? Por otra parte, luego si se detecta el caso y realmente se confirma, mi intervención es fundamental, con todos y cada uno de los implicados, tanto con el agresor, como con la víctima, como con los espectadores, ¿vale? Hay que recabar información, mucha información al respecto, y luego hay que establecer mecanismos de intervención, ¿vale? Programa de habilidades sociales con la víctima, trabajar el tema de tratar la conflictividad del alumno agresor, trabajar con los espectadores para que sepan detener ese tipo de situaciones. A nivel de intervención es fundamental, mi papel es fundamental, ¿vale? En el protocolo de acoso hay un protocolo de acoso establecido por la consejería que, bueno, pues en él tenemos un papel fundamental los orientadores, ¿vale? Como ya te digo, desde la detección de un posible caso, como desde la intervención con los distintos agentes implicados, ¿no? Para que eso se reconduzca, para que se detenga y para que se reconduzca, ¿no? Para que se aprenda también de ese tipo de situaciones. Por otra parte, bueno, también a nivel preventivo se desarrollan multitud de actividades a través de las tutorías o incardinado en las áreas, en las materias, en las asignaturas, en las que yo también pues trato de aportar actividades, ¿no? en todos los frentes, desde las tutorías, en las áreas, en las materias, en las asignaturas, para que se trabaje la gestión de las emociones, la resolución positiva de los conflictos e incluso las propias situaciones de acoso en sí, ¿no? Hay materias que son muy propias para ello, como puede ser educación para la ciudadanía o las horas de tutoría, pero es un tema muy importante que hay que abordar a nivel preventivo, y cuanto más agentes, cuantos más profesores estén trabajando este tema en sus clases, pues mejor, no solamente en la hora de tutoría, es un tema que hay que abordar pues desde todos los ámbitos posibles en el centro. En el caso de que una persona sufra bullying, ¿quedan secuelas? A ver, yo tengo la respuesta a esta pregunta, porque yo en mi caso sufrí bullying durante, fueron desde primero hasta tercero de la ESO, y yo puedo decir que a mí sí me quedaron secuelas. De hecho, hasta hace unos años no podía cruzar por sitios donde hubiese un grupito de personas, o si veía como a ese grupito riéndose pensaba que se estaban riendo de mí. Y bueno, pero me gustaría que hablaras de esto, que sí. Tú que entiendes y eres más profesional y demás, que hablaras de esto, de las secuelas que quedan. Sí, indudablemente pueden quedar secuelas, que se pueden prolongar en el tiempo, ¿no? Sobre todo además si esa situación de acoso ha sido sostenida durante un largo periodo de tiempo. Si se ha atajado a tiempo no va a haber secuelas, pero si esto se sostiene en el tiempo, si se prolonga en el tiempo, si es una situación reiterada y no se corta y no se frena, la persona puede sufrir secuelas, claro que sí, secuelas a nivel emocional, secuelas a nivel psicológico, a nivel cognitivo. Es decir, una persona que pasa por esta situación obviamente es una situación muy perjudicial para ella. Entonces por eso es importante identificarla, prevenir, establecer mecanismos de prevención, identificar y tratar lo antes posible. Lo importante es atajarlo lo antes posible, si no pues puede llevar a serios problemas, como pueden ser pues sufrir angustia, depresión, ansiedad, incluso, bueno, lo que te comentaba antes, ¿no? Incluso llegar en casos extremos de gravedad a pensamientos autolesivos o suicidas, ¿no? Que ya estamos hablando de algo muy grave. Entonces sí, se puede sufrir secuelas, si no se ataja a tiempo, se detiene a tiempo, se pueden sufrir secuelas importantes. Y bueno, como último, como orientadora, ¿qué recomienda que se haga en los colegios y a tanto nivel de familia y demás para evitar estas situaciones de acoso? Bueno, pues desde los centros es fundamental, nuestra actuación es fundamental, pero sobre todo, no solamente a nivel de intervención cuando se da un caso, sino a nivel preventivo. Es fundamental desarrollar programas de prevención en los centros, es fundamental tratar el tema en los centros. Ahora mismo precisamente estamos en una campaña de bullying aquí en el centro, contra el bullying, y estamos haciendo multitud de actividades al respecto, ¿no? Es fundamental desarrollar esos programas de prevención, que los alumnos conozcan qué es el bullying, conozcan, que sepan cómo se desarrolla, cómo atajarlo, cómo frenarlo, cómo pueden colaborar, ¿no? En frenarlo, en detenerlo, y lo inaceptable de ese tipo de situaciones. Hay que dar difusión de esta información entre los chicos y las chicas para que vean lo perjudicial que puede llegar a ser.
No solamente programas de prevención relativos al acoso o al ciberacoso, sino también hay que establecer, desarrollar programas de prevención diríamos más bien de gestión de resolución de conflictos, ¿no? De gestión de las emociones, de resolución de los conflictos, para que los chicos aprendan valores como es la solidaridad, como es el respeto, como es la tolerancia, como es la empatía. Todo eso es fundamental. Y luego lo que te he comentado antes también es muy importante, establecer cauces fluidos de comunicación con los alumnos. Es importante que ellos tengan un referente, que eso, todos, siempre aquí en el centro, ¿no? Todos los profesores somos muy cercanos, ¿no? Pero obviamente el chico o la chica que está pasando por un tipo de situación como esta necesita un referente muy cercano, de confianza, con el que pueda abrirse y comunicar. Es fundamental establecer esos cauces de comunicación, que ya te digo que puede ser cualquier persona del centro, pero es fundamental, ¿no? Que haya ese referente, esa persona de confianza a la que le cuenten los hechos. Entonces, mucha prevención. Y bueno, llegado el caso, pues hacer una intervención, por supuesto, ¿no? Y si hace falta, pues abrir un protocolo, que existen los protocolos de acoso establecidos por la consejería y actuar y erradicarlo y detenerlo lo antes posible. En cuanto en casa, eso en el centro. En casa, pues también hemos dado ya algunas pinceladas, ¿no? Establecer una comunicación, escuchar, dialogar, hablar con los niños, conocer cuál es su entorno, con quién salen, cuáles son sus amigos, fomentar los valores positivos, la autoestima, la asertividad, los valores positivos, el respeto, la tolerancia. Y luego también hay algo muy importante y es imponer límites, límites. Hay que controlar. En el caso del acosador, el padre se va a dar cuenta de que probablemente tenga esos arrebatos, es un niño impulsivo, es un niño conflictivo, tiene problemas para controlar sus emociones. Eso hay que abordarlo. Un chico de esas características puede dar este tipo de problemas, entonces hay que controlar esas emociones, hay que ponerle freno a ese tipo de impulsos, ¿no? Y por supuesto tiene que tener una consecuencia, hay que poner límites, hay que educar, hay que poner normas, ¿no? Para que no se vaya de las manos, ¿no? Y pueda llegar un chico conflictivo a verse implicado en una situación de estas características, ¿no? Eso hay que abordarlo también, hay que estar pendiente. En cuanto al ciberbullying, lo mismo, hay que transmitirle cuáles son los riesgos de un mal uso de las redes sociales y los límites que hay en ese uso. Hay que supervisar, hay que revisar. Si hace falta, hay que estar pendiente de en qué páginas web se meten, de cuáles son los contactos que tienen. Si hace falta supervisar eso, hay que supervisarlo y poner límites y, digamos, dosificar el tiempo que se dedica al móvil, ¿no? Y a las redes sociales y a todo esto, porque hay otras actividades mucho más provechosas, lúdicas, deportivas, en el que un chico debe de emplear su tiempo, ¿no? Es mucho más saludable. Pues bueno, espero que todo haya quedado más claro. Agradecerte de nuevo tu participación. A ti, a vosotros por venir y solicitar mi intervención. Y bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que hayáis aprendido un poquito más sobre este tema. Y bueno, nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias.